Una de las mejores estrategias para hacer crecer un podcast, darlo a conocer, conseguir más oyentes, consiste en el boca a boca, en el que ciertas personas recomienden tu podcast o básicamente los oyentes consigas que recomienden tu podcast, ya sea porque lo pidas, porque ofrezcas algo a cambio o porque hayas creado algún episodio o un podcast en sí que haga que la gente necesite compartirlo con sus amigos, conocidos y familiares. Esta es una de las mejores estrategias. Seguramente crea algún episodio específico hablando sobre ello. En el episodio de hoy voy a usar otra estrategia para conseguir más oyentes en mi podcast. En este caso, poniendo un título llamativo en el que voy a hacer un pequeño análisis del podcast Nadie sabe nada con Andreu Buenafuente y Berto Romero, de forma que el objetivo es que lo encuentres a la hora de buscar ese podcast, el podcast Nadie sabe nada, que es uno de los mayores podcasts hispanos en la actualidad con mayor número de oyentes. Ahora nos meteremos de lleno en ello. Y esta es una de las estrategias que estoy siguiendo para, por una parte, dar a conocer este podcast, Marketing Digital para Podcast, como el resto de mis podcasts. Los últimos días, SEO para Google, Marketing Digital, Productividad Máxima, el podcast de Instagram, etc. Recuerda que tienes todos mis podcasts, mis 7 podcasts que salen cada día de la semana en borjagirón.com. Y ahora sí, vamos a empezar con ese análisis del podcast Nadie sabe nada con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Y es que en mi podcast Los Últimos Días ya hablé también sobre esto, hice también un episodio especial sobre el podcast Nadie sabe nada con Andreu Buenafuente y Berto Romero y está funcionando bastante bien. El que mejor funcionó sin duda fue el de Vendehumos, que te recomiendo que veas ese ranking de Vendehumos o que lo busques en Google directamente porque está muy bien posicionado. Creo que sale ya segundo junto al vídeo del podcast. En el episodio anterior te hablé sobre por qué es importante subir los vídeos de tu podcast, tanto si haces entrevistas como si son simplemente el audiograma o simplemente una imagen, como lo subo yo, porque eso te va a dar más notoriedad y más gente va a poder encontrar tu podcast. Esto lo puedes automatizar, como ya te comenté en el episodio anterior. Y además es que YouTube es la plataforma donde más podcasts se escuchan. No es Spotify, no es Apple Podcast, no es iVoox, no es Google Podcast, aunque, según algunos estudios, he visto que Spotify lidera ese ranking. No estoy tan seguro, pero bueno, el caso es que tanto YouTube como Spotify ahora mismo están liderando como plataformas de gente que está escuchando podcasts. Han pasado por delante a la plataforma líder durante tantos años como fue Apple Podcast. No obstante, pues también tiene una audiencia importante, al igual que iVoox, por lo menos en el mercado hispanohablante. La gente cree que el formato de vídeo entrevistas que hacen los influencers favoritos que se han metido en el mundo del podcast, eso es un podcast. Mucha gente cree eso. No obstante, seguramente si estás escuchando este podcast de Marketing Digital para Podcast, es posiblemente porque estés pensando crear un podcast o ya lo tengas, o incluso que hayas llegado aquí con la ilusión de escuchar a Andreu Buenafuente y Berto Romero. Te tengo que decir que no es así. Justo en el episodio de Los Últimos Días, hablando sobre ello, también advertí en un inicio, así que si esperabas eso, pues busca de nuevo y empieza a escucharles a ellos, porque aquí no están. Pero voy a hacer este análisis. Si te interesa el mundo del marketing digital, este episodio puede ayudarte. Vale, vamos a ello. Aún recuerdo cuando descubrí los podcasts con la aplicación de iPhone. El podcast primero que descubrí fue el de Víctor Martín de Success Academy a través de uno de sus artículos de un blog, y ese también es otra estrategia interesante. A lo mejor no tan potente en la actualidad como antes, porque ahora los podcasts tienen otras opciones también para ser descubiertos. Gracias a Google Podcast, por ejemplo, podemos posicionar, gracias a YouTube, etc. Pero hace unos años, si tenías un blog,
y la gente no sabía lo que era un podcast, era una excelente forma de dar a conocer un podcast. Los blogs siguen funcionando excelentemente bien, pero hay otras opciones ahora mismo. Lancé mi podcast tras escuchar ese podcast, tras escuchar varias entrevistas que hacía Víctor Martín. Al principio incluso la aplicación de podcast de mi iPhone no sabía ni para lo que era. Veía que había cosas en inglés, pero no entendía muy bien. Y bueno, poco a poco fui aprendiendo, fui descubriendo ciertos podcasts, hasta que al final creé mi podcast SEO para bloggers, que ahora se llama SEO para Google. Y empezaba a crecer muy rápido. Y la estrategia que estoy siguiendo ahora, básicamente, es, en este episodio en concreto, es utilizar ciertos títulos que tienen muchas búsquedas de algunos podcasts y aprovechar el tirón para posicionarme con algunos resultados, de forma que la gente descubra mis podcasts, de forma que analice las razones del éxito de los podcasts más escuchados, que saque ideas también para mejorar mis podcasts y de la misma forma conseguir aumentar los oyentes. Vamos ahora mismo con el análisis de este podcast Nadie sabe nada con Andreu Buenafuente y Berto Romero, que es un podcast que podemos clasificar de humor, de noticias, etcétera, pero básicamente busca entretener mediante el humor. Y este es uno de los factores. Los podcasts de humor, misterio, deporte, documentales son los más oídos. Es lo que quiere la gente escuchar cuando se pone los auriculares normalmente para escuchar podcasts. Por otra parte, tanto Berto Romero como Andreu Buenafuente tienen ya mucha audiencia a través de su programa o sus programas de televisión, por tanto son personajes muy conocidos. ¿Qué más cosas? Bueno, en las notas del episodio te dejo todo y en el podcast los últimos días hablé también sobre ello, pero quiero hacerte este resumen rápido. Voy a intentar que los episodios sean más directos y aplicables sin alargarme tanto. Punto 3. No son millones de oyentes los que tienen. Hablamos de cientos de miles. En la plataforma líder en iVoox, por ejemplo, vemos que tiene entre búsquedas mensuales de Nadie sabe nada en Google hay entre 10.000 y 100.000. El Cuarto Milenio entre 10.000 y 100.000 también. El partidazo de la COPE, si nos vamos al mundo del deporte, entre 10.000 y 100.000. El podcast COPE o la palabra podcast COPE entre 10.000 y 100.000 búsquedas también. Podcast El Larguero también entre 10.000 y 100.000 búsquedas. Esto lo saco gracias al Keyword Planet, al planificador de palabras clave de Google. Y si ya metemos las palabras podcast, El partidazo de la COPE, también entre 10.000 y 100.000. Podcast Nadie sabe nada, que aquí es donde quería llegar, entre 1.000 y 10.000, pero tiene un crecimiento durante el último mes de 900%. Y bueno, pues básicamente Podcast de Misterio también tiene búsquedas. Voy a crear varios episodios hablando sobre ello y realizando rankings, algunos análisis, etcétera. De nuevo, con el objetivo de que la gente que busque Podcast Misterio, Podcast Nadie sabe nada, etcétera, descubra o al menos tenga la opción de descubrir este podcast y alguno de mis otros podcasts. Con respecto a la estructura del podcast Nadie sabe nada, cuentan alguna historia de algún personaje curiosa, le dan un toque de humor, esto tarda al inicio unos 2 minutos, luego meten la sintonía del programa, unos 20-30 segundos, continúan con otro tema, ya sea de política, etcétera, meten aplausos del público, continúan posteriormente con otro tema donde algún fan del programa habla sobre algo, alguien aporta algo, les mandan una carta, la leen, algún objeto que han enviado, involucran a los oyentes y esto es también muy importante. Por otra parte, dicen algo que harán al final del programa y esto también es muy muy importante porque saben que hay un momento, a lo mejor a partir de los 5, 6, 7 minutos, que las estadísticas, por ejemplo en Apple Podcast, en las estadísticas te dice el porcentaje de tiempo que están las personas escuchando tus episodios, cada uno de ellos, y seguramente gracias a estos pequeños análisis o a grandes análisis, podemos saber que a lo mejor a partir del minuto 5 mucha gente ya se aburre y deja de escuchar el podcast. Una estrategia para que no pase eso, o para que pase mucho menos, es incitar o comentar, generar curiosidad diciendo que van a hacer algo al final del programa. Y esto es de televisión, pero también pasa en las series de televisión, en las películas y también lo podemos aplicar en nuestros podcasts. Es una forma de mantener a la audiencia hasta el final porque
quieren saber qué va a pasar al final del programa. También leen opiniones e ideas de los oyentes, cuentan un tema con el que la gente se identifica, porque les ha pasado, por ejemplo, si estamos con el tema de declaración de impuestos, declaración de Hacienda. Ahí seguramente haya alguna novedad o algo con que todo el mundo lo tiene que hacer y todo el mundo no le gusta. Pues este tipo de temáticas también funcionan realmente bien. Al final del vídeo también promocionan otro vídeo, porque esto lo suben también a YouTube, con otros 2 minutos con alguna historia, meten música, efectos, tienen público y es un formato bastante profesional. No obstante, en los inicios no era tan profesional. Sí que siempre ha tenido vídeos que subían, edición de vídeos, música, pero han ido evolucionando y han ido mejorando su formato, algo que pues todos podemos ir haciendo y que tenemos que ir aprendiendo. Empezar a lo mejor más o menos aceptable y luego poco a poco ir mejorando nuestro micrófono, el sitio donde grabamos, obviamente iremos mejorando nosotros también la dicción según vamos hablando, etcétera, las notas del programa. Suben cortes de 2 minutos también a YouTube, que tiene unos 8.000 visualizaciones. Cada episodio completo de 50 minutos tiene 250.000 visualizaciones solo en YouTube, para que te hagas una idea. Y en verano usan un formato más corto de 20 minutos con unas 80.000 visualizaciones. Obviamente, pues la gente está de vacaciones, pero aún así se adaptan al momento. Esto es también bastante importante. El título de cada episodio no tiene algo en cuanto al posicionamiento web, algo como cómo crear una web o cómo ganar dinero. No van por ahí, van más por el branding. De hecho, meten su marca, Nadie Sabe Nada, en todos los episodios y el número de episodios y la temporada también, porque ya tienen fans, ya tienen gente que los busca, ya tienen el boca a boca y la gente va a buscar Nadie Sabe Nada, no va a buscar algo en concreto. La estrategia del SEO, del posicionamiento web, para salir en Google con algunos términos, no la utilizan. No obstante, es una estrategia que yo sí que utilizo y que funciona bastante bien en ciertos episodios. Y por último, unas conclusiones rápidas. Es que son famosos, ya tenían audiencia, aprovechan el formato vídeo y las distintas plataformas y redes sociales para dar a conocer sus episodios, creando, por ejemplo, pequeños cortes de vídeo. Tienen un branding muy grande, la temática funciona muy bien en este formato de podcast, la temática de humor, con ciertas entrevistas, con los personajes, etc. Es un formato muy natural, con un guión, pero que también tiene mucha improvisación. Tiene un formato de secciones rápido, no están todo el rato hablando de lo mismo, sino que van conectando y enlazando unos temas con otros. Y tienen enlaces en la descripción a vídeos de otras temporadas y formatos. Esto quiere decir que le dedican tiempo a la descripción de los vídeos. Usan también 3 hashtags en YouTube con los vídeos, el hashtag Nadie Sabe Nada, Andreu Buenafuente y Berto Romero. Es un formato bastante profesional, de hecho en la última temporada pues la iluminación se ha mejorado, el estudio, etc. No tienen patrocinadores, es un programa que en un inicio empezó siendo propiedad de la cadena SER, del grupo Prisa, si mal no recuerdo, y bueno, pues no tienen anuncios a priori. A lo mejor sí que están más metidos dentro por las entrevistas, pues tiene otro formato de monetización. Y vienen de la radio y hacen programas incluso en la calle. A veces cambian un poco el formato. Esto también es interesante. Si estás todo el rato haciendo entrevistas, de vez en cuando haz una entrevista con 3 personas, haz una entrevista en la calle o cosas así. Hay que crear también fans, hay que intentar conseguir fans fieles y empiezan con un formato más amateur, como te comentaba. Hasta aquí el episodio, un formato rápido. Espero que hayas sacado alguna idea para mejorar tus podcasts, para mejorar y conseguir más oyentes. Y si te ha ayudado este podcast, como alguno del resto de mis podcasts, recomiéndaselo a algún amigo, a algún conocido, a algún familiar. Si te fijas, yo lo pido al final porque a lo mejor no haces caso tú en este episodio ni en el siguiente, pero a lo mejor en el siguiente dices, pues mira, este episodio sí que conozco a mi amigo que me habló sobre ello, que quería crear un podcast, o a este familiar que me decía de los estudios, que los podcasts no sirven porque ahora he compartido un estudio sobre... Intenta ayudarme para dar a conocer este podcast y así generar más contenido de forma gratuita, que siga creando estos episodios gratis, que siga creando cursos
y manteniendo mi plataforma de cursos de marketing digital gratis. Tienes el curso de podcast también ahí. Y pues me sigas motivando para seguir grabando y creando y haciendo experimentos. Muchísimas gracias. En las notas del episodio te dejo todos los enlaces de patrocinios, recomendados, como el hosting de Hostinger, borjagirón.com/Hostinger, o, por ejemplo, Spreaker, que es la herramienta que yo utilizo para grabar podcasts. O también Audible, si quieres escuchar podcasts o audiolibros, borjagirón.com/audible. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Recuerda también que en el grupo privado de Telegram, al que puedes acceder gratis en borjagirón.com/Telegram, puedes comentar cualquiera de los episodios que salen de mis 7 podcasts. Un fuerte abrazo, me despido, ahora sí.